Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Rafael Chacín y bienvenidos a una nueva edición de Refugios Corner. Y por si fuera poco, aquí estoy, con un invitado muy especial, el periodista venezolano. Él fue editor del diario Últimas Noticias, tal cual, y por supuesto trabaja como colaborador en la Radio Francia Internacional. Y bueno, él es un periodista venezolano que está manejando en la fuente de política y por supuesto, me da un placer y un orgullo, presentarlo. Él es señor Víctor Amaya. ¿Cómo estamos? Buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muy buenos días. Entonces, vamos a hablar acerca sobre las elecciones primarias que se va a realizar aquí en Venezuela el próximo domingo 22 de octubre, que bueno, esto va a estar como en juego la presidencia de nuestro país, Venezuela. Pero ya que, abarcando de todo el tema, ¿quién, quién de estos precandidatos, del, del conjunto democrático, como es de la oposición venezolana, quién crees que, este candidato va a tener, como algo muy importante para nuestro país? Bueno, a ver, la propia realización de la primaria marca un punto importante en el desarrollo de la política venezolana de cara a esas elecciones de 2024. Creo que en este momento es la virtual ganadora María Corina Machado, es la que todas las encuestas ponen en primer lugar y por una amplia ventaja, a decir verdad. El segundo de esas encuestas era Enrique Capriles y retiró su candidatura el 8 de octubre. Y bueno, la cosa será ver si esa brecha entre María Corina Machado se da tan grande o menos grande con respecto a otros candidatos, particularmente el candidato Carlos Prosperi, sí, Prosperi, de Acción Democrática, y la candidata Delsa Solórzano. La primaria finalmente mostrará un retrato de cómo van a estar las afinidades políticas en función de ese resultado, aunque no se estén contando todos los partidos y aunque no se estén contando todos los liderazgos que pudieran haberlo hecho, o por lo menos los que se inscribieron al principio. Nos dirá un retrato esa primaria y le tocará a la oposición utilizar ese retrato para, bueno, reconfigurar, para tomar las decisiones que correspondan de cara a ese escenario electoral de 2024. Creo que hay que esperar eso y también la propia evaluación de cómo finalmente la primaria se lleva a cabo, en el sentido de que no es secreto que ha habido dificultades organizativas, logísticas para montar esto por la propia condición de que se está haciendo autogestionada, como se le ha llamado desde la Comisión de Primaria, sin participación del CNE, y que eso ha implicado, bueno, muchos privados, digámoslo así, muchos individuos, muchas personas individuales y también estructuras de partidos políticos, bueno, haciendo lo posible para que este proceso finalmente se pueda dar. Sí, exacto. Porque la elección de primarias va a ser el próximo 22 de octubre y por superar poco, rechazaron a ser candidatos como son Henry Falcón, Manuel Rosales y Elías Salle. Y por si fuera poco, hay algunos candidatos que están, que están por una coalición. Está, la diputada Tamara Adrián, está César Almeida, Andrés Caleca, Luis Barofarias, también está María Corina Machado, que ha tenido, una recepción muy positiva, no solamente en la encuesta, sino también en las calles, sino también está César Pérez Vivas, Gloria Piño, Carlos Prosperi, Delsa Solórzano, que fue diputada de la Asamblea Nacional, y por si fuera poco, Andrés Velázquez, que fue candidato presidencial por allá en el 93 y por superar poco fue gobernador del estado Bolívar del 90 al 96 y fue diputado de la Asamblea Nacional. Bueno, hay algunos candidatos que están jugando para ver quién puede ser el candidato de la oposición en las próximas elecciones presidenciales que va a ser en el año 2024, que está en juego la situación política, económica y por superar poco la situación social que se está situando en Venezuela durante los últimos tiempos. Sí, bueno, a ver, quedan 10 candidatos de los 13 iniciales. Hay otros liderazgos que decidieron no postularse a la primaria. Mencionabas a Manuel Rosales, a Henry Falcón. Henry Falcón está apoyando a Prosperi. Em, eh, Manuel Rosales apoyaba a Enrique Capriles, ahora su partido Un Nuevo Tiempo no tiene un
candidato específico, pero sí está llamando a que haya participación. Y bueno, veremos cómo es ese retrato. Ciertamente María Corina Machado al día de hoy es la figura política de oposición que tiene mejores números y mayor expectativa electoral en ese sentido, aunque claro, con toda la situación que significa el tema de la inhabilitación sobre ella y sobre otros, y los propios alcances de su organización Vende Venezuela, que formalmente no es un partido político constituido, y hay dudas sobre el alcance que pueda tener a nivel organizativo. Exacto, y por si fuera poco, el que gane, o sea, estará, o sea, no solamente conformando como el candidato a la posición para la presidencial del 2024, sino que, bueno, tendrá, o sea, la oportunidad, o sea, de vencer, o sea, de lo que ha pasado, o sea, durante los últimos 23 años con Hugo Chávez, Nicolás Maduro, y por supuesto la situación está, o sea, con una crisis económica, social que está, o sea, porque el dólar está subiendo, o sea, algunos precios están subiendo y por supuesto hay algunas personas que no tienen ni siquiera dinero para poder, o sea, comprar, o sea, algún alimento o producto de primera necesidad y por superar a poco están, o sea, hay algunos estudiantes que están, o sea, marchando por las calles y la situación está, bueno, está de pique. Y por si fuera poco, o sea, vamos con otro tema que, bueno, algo tiene que ver con la situación migratoria de nuestro país. Y es que yo vi en las noticias de que, bueno, más de un centenar de inmigrantes irregulares fueron deportados directamente desde Estados Unidos hasta Venezuela el pasado miércoles y se trata del primer vuelo realizado desde la suspensión de la transportación aérea en el año 2019. O sea, durante la madrugada en el territorio estadounidense, 130 venezolanos habían sido transportados hasta el aeropuerto de entre buses blancos, donde iban mujeres y hombres solteros, y en ese grupo no incluyeron a ninguna familias. Bueno, previo a eso, o sea, de lo que está pasando en la situación migratoria en Venezuela, porque hay algunos que, bueno, llegaron, pero por documentos, y hay otros que, bueno, fueron indocumentados. O sea, ¿qué nos relata acerca sobre la situación migratoria en Venezuela durante estos últimos años debido al gobierno de Biden y por supuesto, o sea, de que pueda, o sea, tener un efecto positivo o negativo? Bueno, la migración venezolana no ha dejado de ocurrir en los últimos 8 años, ya se calcula por la plataforma R4B, que es interagencial y son números oficiales de los países de acogida. Se calcula que hay 7,7 millones de venezolanos migrantes por allí, y se habla incluso que en esos números pudiera haber algún tipo de subregistro, en el sentido de que personas con doble nacionalidad no siempre son contadas como migrantes. Un venezolano que tenga nacionalidad española entra a España como español, no necesariamente como migrante venezolano. En todo caso, y así en otros países. En todo caso, son números grandísimos, una crisis migratoria brutal que va a cumplir, ya comenzó, ha tenido como distintas etapas ese proceso migratorio venezolano desde hace ya 20 años, pero efectivamente a partir del año 2015 es que se comienza a detectar, digamos, unos picos de salida importantes y donde hemos pasado por escenarios y por etapas, ¿no? O sea, la gente que se iba con Cadivi a estudiar y se quedaba, ¿no? O por lo menos buscaba la excusa de estudiar para quedarse. Luego el tema de los caminantes que caminaban hacia el sur del continente y caminaron hacia Colombia, Ecuador, Perú, Chile y muchos llegando a Argentina también. Luego toda esa zona de los campos de desplazados que ponía UNICEF y ACNUR en la frontera hacia Brasil, en la frontera hacia Colombia. Y el último episodio de esto, la última etapa de esta parte por ahora, ha sido todo el tema de la migración por el Darién, ¿no? Un paso peatonal, digámoslo así, Ujú. por el Darién, que incluye a personas que salen de Venezuela directamente a tomar esa ruta para enfilar hacia Estados Unidos, pero también personas que están viviendo sus segundas migraciones, ¿no? Personas que estaban venezolanos en algún otro país de América Latina que camina hacia arriba hacia Estados Unidos. En este momento se calcula que durante el último año fiscal de Estados Unidos, que terminó hace 3 semanas en Estados Unidos, hubo entre los tantos y tantos personas que entraron en Estados Unidos, que fueron detectados, que entraron de manera irregular a Estados Unidos, el 40% eran de nacionalidad venezolana. Es la primera nacionalidad que más está impactando
en el asunto migratorio en la frontera sur de Estados Unidos. Y eso evidentemente ha obligado al gobierno de Estados Unidos a atender ese asunto. En Venezuela, o con respecto a venezolanos, en Estados Unidos se han aplicado TPS con distintos rangos de aplicación. También se han activado procedimientos para apurar las solicitudes de asilo y el parole humanitario y este tipo de cosas. Pero bueno, efectivamente estamos viendo cómo ayer, hoy es jueves, anoche, ayer en la tarde llegó el primer vuelo con estos deportados venezolanos, salió de Texas, hizo una escala en Miami para repostar combustible y llegó a Caracas. Y es el primer vuelo que después Nicolás Maduro decía estarán ocurriendo más o menos a ritmo semanal, lo cual es mucho. Digamos, es un ritmo estable si eso se cumple, pero además, bueno, como un flujo constante de deportados venezolanos. Evidentemente, en Estados Unidos el tema migratorio está generando un peso importante, una presión importante en la política interna de ese país. Venezuela no puede escapar de eso porque es la principal nacionalidad que está entrando por la frontera sur, 40%. No quiere decir que eso es lo único, pero 40% es la mayoría. Y, o sea, digo mayoría con respecto a otras nacionalidades. El otro 60% se divide entre muchas. Por la frontera sur de Estados Unidos ha entrado gente de Afganistán, de India, de otros países, incluso muy alejados, que de alguna manera llegan a ese paso fronterizo, ¿no? Y el resto de Claro. Latinoamérica también. Entonces, bueno, veremos qué consecuencias tiene esto y forma parte de todo de estos acuerdos, de estas conversaciones que se están dando entre el gobierno de Venezuela y el gobierno de Estados Unidos, sin duda. Claro, porque, o sea, la migración venezolana ha tenido como varios efectos positivos y algunos varios efectos negativos, porque, o sea, vale destacar que, bueno, el éxodo venezolano es como una crisis, o sea, migratoria o provocada por el incremento de flujo descontrolado de las personas procedentes de Venezuela, cuyos orígenes fueron data del 2002 y por supuesto del 2013, o sea, luego de la expulsión de aproximadamente más de 20.000 trabajadores de PDVSA a raíz del paro petrolero, muchas familias salieron hasta Colombia, donde se iniciaba el boom petrolero, también está, o sea, en algunos países de Latinoamérica, pero uno de los países que, bueno, más, o sea, más que están acercando a un solo país fue en los Estados Unidos de América, que desde el año 2015 había como muchos venezolanos que están, o sea, optándose, o sea, tener a un mejor futuro en otro país que estar, o sea, en Venezuela, porque, bueno, hay algunas personas que, bueno, tienen la conciencia, o sea, de tener, o sea, de crecer y por supuesto empezar de cero en algunos países, por lo menos porque hay algunas personas que están, o sea, que están haciendo como aceptar un desafío de crecer y de envolver como persona y empezar desde cero, porque hay algunas personas que están, o sea, viviendo en los otros países, están, o sea, adaptándose mucho y hay algunos no. Bueno, a ver, eso es normal. Em, Todo proceso migratorio tiene no solamente distintas etapas, sino distintas consecuencias. En Estados Unidos también vimos a lo largo de este tiempo, con respecto a Estados Unidos, vimos como había gente que aprovechaba que tenía entrada con visa de turista en su momento, cuando había vuelos y todo lo demás, llegaba con visa de turista y después optaba por quedarse, ¿no? En algunos casos de manera ilegal, en otros casos a raíz de que también en Venezuela se empezaron a vivir situaciones de violencia política muy marcadas y muy evidentes, hubo mucha gente que apeló por pedir asilos, legítimos o no tan legítimos, pero se pedían asilos. Yo recuerdo que llegamos a hacer trabajos periodísticos donde se decía, bueno, es que la gente sabe que si pides asilo ahorita, como el tema del asilo es un embudo importante, la gente entre que pide el asilo y tiene la audiencia para evaluar su petición de asilo pueden pasar 3 y 4 años. Entonces en esos 3 y 4 años la gente, algunos buscan conseguir trabajo, buscan hacerse de una pareja estable, buscan tener hijos, etcétera, de manera que tienen esa ventana para cambiar su estatus migratorio y no necesitar que finalmente les aprueben el asilo. Es decir, cada ventanita era aprovechada en Estados Unidos, en otros países, para eso, ¿no? De nuevo,
peticiones de asilo legítimas y algunas que sabemos no eran tanto. Pero a ver, yo creo que el gran aprendizaje de todo esto, por si no lo entendíamos, creo que otros países sí lo entendían porque han vivido crisis así, es que cuando hay una crisis migratoria es una crisis porque es muy difícil pararla. Y no se trata de, es que si pongo esta traba o si pongo esta otra, esto se va a acabar. Se va a hacer más complicado, pero es que para mucha gente más complicado es quedarse. Entonces, claro, se buscan cualquier manera posible para irse y para, si se ponen unas normas y unas barreras específicas, pues para saltar esas normas y barreras. Eh, y, y toda migración tiene, como decía, consecuencias, vamos a llamarlas positivas y negativas. Por ejemplo, el aporte de la migración venezolana en Perú se ha contabilizado y es importante el aporte al PIB, como se pudiera empezar a calcular en otros países, ¿no? El típico migrante que llega con necesidad de trabajar y con disposición de trabajar en lo que sea, y en muchos casos asume trabajos que los nacionales no quieren asumir, un poco peores pagados, pero entonces hacen que la economía se mueva. Pero luego también, bueno, se exportan, entre comillas, problemas sociales en ese sentido. No es gratuito que el tren de Aragua se haya extendido por toda América Latina, incluso con presencia en Colombia, en Perú y en Chile, que se ha detectado formalmente. Y hay unas condiciones allí también de vulnerabilidad de las personas que están, y una persona vulnerable, una familia vulnerable, pues también representa problemas para servicios sanitarios del país de acogida, servicios sociales del país de acogida, etcétera, porque se mezcla la vulnerabilidad de la persona con el aprovechamiento de algunos actores que, bueno, que sacan provecho de la vulnerabilidad de esas personas, ¿no? Entonces, claro, una crisis siempre tiene muchas aristas a evaluar, y la venezolana en ese sentido no deja de ser, de pasar por ese tamiz. Pero al final de cuentas, toda crisis migratoria obliga en algún momento a mirar las causas de esa crisis migratoria. Y bueno, la causa de la crisis migratoria venezolana es Venezuela, son sus condiciones económicas, son sus condiciones políticas, son las actitudes de su gobierno y sus autoridades, y en general las condiciones de vida que están de la frontera para adentro. Sí, exacto. Y pues si fuera poco, o sea, la última pregunta, luego de esa entrevista, la última pregunta, porque estamos hablando sobre la crisis migratoria, por supuesto, las elecciones primarias que se va a realizar en Venezuela. Bueno, hay otra noticia que, bueno, la tercera y la última puede ser algo tan complicado, porque el gobierno y la oposición dieron en este martes un paso hacia unas elecciones presidenciales que sean reconocidas por ambas partes y la comunidad internacional. Pero hay un giro porque, o sea, van a levantar las sanciones como eso, o sea, durante, durante este gobierno y por sobre todo lo que se va a realizar en las elecciones presidenciales y por sobre todo en las primarias, o sea, ¿cuál o sea, sería, o sea, el efecto positivo o negativo de que van a levantar las sanciones de que han, porque durante el gobierno de Trump, o sea, habían tenido como muchas sanciones al gobierno de Venezuela desde el año 2019, cuando Juan Guaidó estuvo, o sea, como de gobierno interino. Pero ahora, o sea, en el gobierno de Biden, o sea, casi en sus últimos años, bueno, hay una posibilidad, o sea, de levantar sanciones con el motivo de realizar elecciones libres en Venezuela. Bueno, hay varias precisiones, ¿no? Levantamiento de sanciones no va a haber. No va a haber hasta que se concreten unas elecciones en Venezuela. Lo que sí hay son licencias, es decir, alivio de sanciones, y son licencias temporales. El paquete de licencias que anunció el Departamento del Tesoro el día de ayer, miércoles, luego de la firma del acuerdo del día martes en Barbados, eh, que el gobierno de Estados Unidos está diciendo en respuesta a este acuerdo de negociación política, digámoslo así, entre gobierno y oposición, alivio a estas sanciones, son licencias temporales, son licencias con una vigencia de 6 meses en materia petrolera, de gas, de oro, Uh -huh. financieras para el Banco Central de Venezuela y algunas otras, que efectivamente permitirán que el gobierno pueda ingresar, vamos a llamarlo, dinero fresco y de fuentes legítimas a sus cuentas. Y como respuesta a ese acuerdo político. Pero no son levantamientos de sanciones, o sea, eso hay que tenerlo claro, porque es como que tengas una espada de Damocles que probablemente lo que dicen es que, bueno,
la suben o te dicen, por 6 meses no va a caer. Pero eso no quiere decir que no se puedan reinstalar. Un comunicado que emitió ayer Anthony Blinken en la noche, el secretario de Estado de Estados Unidos, decía, estas licencias están sujetas a que haya avances respecto al acuerdo político y esperamos que antes del 30 de noviembre podamos ver claramente dos puntos particulares. Una ruta para el levantamiento de las inhabilitaciones políticas en Venezuela y que todos los candidatos que quieran ser candidatos puedan serlo, que no tengan esos impedimentos. Y dos, la liberación de presos políticos, ¿no? Y horas después tenemos 5 liberaciones de presos políticos en la madrugada. Gerardo Blight, jefe de la delegación de negociación de la oposición, decía que vienen más, lo decía anoche cuando salía Roland Carreño del helicoide. Es decir, no se está, o sea, para poner en perspectiva, no es que se están levantando las sanciones, se están otorgando licencias que vienen a sumarse a la que se le dio el martes a la empresa Shell para operar el campo Dragón, que es de exploración gasífera entre Venezuela y Trinidad y Tobago, que esas ganancias por exportación de gas se le den a Trinidad y Trinidad le dé a Venezuela su parte en moneda o en ayuda humanitaria, que se suma a la licencia que ya desde el año pasado se le otorgó a la empresa Chevron para operar campos petroleros venezolanos, y que finalmente pues tienen una consecuencia en la economía venezolana. Ciertamente, evidentemente un acuerdo político como el alcanzado es importante. Hay quien lo ve como, bueno, esto es insuficiente. Bueno, evidentemente, no es ingenuo pensar que un acuerdo político va a lograr de entrada una suerte de claudicación del gobierno de Nicolás Maduro. El gobierno de Nicolás Maduro también va a negociar por necesidad, no por gusto, por una parte, y por otra parte buscando protegerse lo más posible o resguardarse lo más posible de lo que es su mayor interés, que es no abandonar el poder, evidentemente. Pero siguen allí esas condiciones que incluyen, por ejemplo, de las que están puestas en el acuerdo público, pero hay unos acuerdos también que no se hacen tan públicos, que hablan de la operatividad, de los mecanismos de aplicación de ese acuerdo público, que tienen que ver con observación internacional, con registro de actualización del registro electoral, depuración del registro electoral, también de auditorías técnicas para avalar la transparencia de ese eventual proceso electoral, la confirmación de que ocurrirá esa elección en el segundo semestre del año 2024. Hasta ahora no teníamos ni siquiera noción de cuándo podía ser. Se hablaba de que el gobierno quería en marzo o en abril. Algunas fuentes nos han informado que efectivamente el gobierno había planteado incluso en la mesa de negociación fecha para abril y se logró que, bueno, vamos a poner por lo menos en el segundo semestre del año. La oposición aspiraba último trimestre, por supuesto, pero que bueno, dando y dando, ¿no? Es decir, la oposición pide último trimestre, se le otorga, digamos, se acuerda último semestre o segundo semestre. El gobierno quería, bueno, yo hago elección, si no tengo dinero y yo no tengo acceso a dinero para poder gobernar y hacer gestión, yo tengo que adelantar las sanciones, las elecciones para salir de eso. Y no otorgo ninguna condición electoral, pues para asegurarme que voy a ganar las elecciones. Ahora, si tengo acceso a recursos, si puedo gestionar cosas, si puedo gobernar y hacer propaganda y todo lo demás, puedo permitirme extender un poquito más allá las elecciones y jugar un poquito más en esta cosa de supuestamente hacer unas elecciones un poco más competitivas. Hay que verlo con cabeza un poco fría este tipo de cosas, porque son varios niveles de discusión y de acuerdos que se están logrando y efectivamente pasan por la gran llave, digámoslo así, que es, bueno, la presión que tiene el gobierno de Nicolás Maduro por lograr superar el tema sanciones que les constriñe su propia habilidad de gestión. Em, y en ese sentido, pues Estados Unidos entonces emite licencias, de nuevo, por 6 meses y que ya desde ayer mismo, el mismo día que las otorga, dicen pueden ser revocadas en cualquier momento si no vemos que esto camina en lo político como se acordó en Barbados. Entonces, bueno, es cuestión de ir viendo también y medir los acuerdos en vista de sus resultados y no solamente en vista de las letras contenidas en un papel firmado. Porque un acuerdo político en una situación como la venezolana, como hemos visto en otros casos y en otros momentos históricos del mundo, tiene como 3 niveles. Está el acuerdo político que se hace público, que se firma, que está en un papel y tal. Están los acuerdos
que no se hacen públicos, pero que también existen, y están las discusiones que se mantienen absolutamente en privado y que probablemente nunca nos enteremos, sino después cuando esto se cuenta históricamente, ¿no? Todo eso juega. Pensar que el gobierno de Maduro va a poner en un papel, me comprometo a liberar presos políticos y lo va a hacer público, bueno, evidentemente es una, o sea, el papel terminaría siendo una confesión de que tienes presos políticos, entonces eso no queda en el papel firmado y publicado, pero estamos viendo que comienzan unas liberaciones, ¿no? Entonces, bueno, poder leer con esa amplitud los acontecimientos que se van dando. Claro, exacto. Y por supuesto, o sea, muchísimas gracias, señor Víctor Amaya, por tomar un tiempo para hablar acerca sobre la situación migratoria, elecciones primarias y por supuesto tendrá un efecto positivo o negativo de las sanciones que se van a imponer en el gobierno de Venezuela. Y por supuesto, o sea, un millón de gracias, señor Víctor Amaya. ¿Y dónde los pueden seguir a través de las redes sociales para que el público, o sea, puedan ver, o sea, de lo que está pasando actualmente en Venezuela? Bueno, en mi cuenta de Twitter es arroba Víctor Amaya, mi cuenta en X es arroba Víctor Amaya. Y que creo, yo les recomiendo seguir medios, yo trabajo en Tal Cual, en arroba diario Tal Cual, en talcualdigital.com, y allí tratamos siempre, tratamos no, hacemos siempre trabajo para mostrar información verificada, confirmada y bien explicada, pero también siempre creo que es importante que cada uno pueda ir haciendo su curaduría de los medios que consume y cómo se informa. Y ahí, bueno, ahí está el Pitazo, está Run Runes, está Efecto Cocuyo, están las agencias internacionales. Siempre importante buscar medios que tengan esa probada calidad, particularmente aprovechando que quienes están en el extranjero no están sujetos a las restricciones, bloqueos y demás que hay aquí Ujú. en Venezuela. Entonces, bueno, la invitación es a eso, a cuidar muy bien qué se lee, porque también entiendo que afuera del país, la comunidad que está, bueno, aquí también dentro del país, hay hay muchas fuentes de información que no son tan cuidadas, que difunden mucha desinformación, bien sea porque divulgan falsedades, pero también porque hacen interpretaciones como muy libres a veces de las cosas que pasan y pueden llegar a confundir las percepciones de las audiencias. Entonces, bueno, ser cuidadoso con las cosas que se consumen. Y ya está. Claro, y por supuesto, muchísimas gracias. Por supuesto, esto fue otro episodio más de Rafuchos Corner, pero con un toque, o sea, bastante distinto. Y por supuesto, pueden seguirme a través de las redes sociales, arroba Capitán Rafucho en mi Twitter, Instagram, y por supuesto, pueden suscribirme a mi canal de YouTube, como es Rafael Chacín. Puede, o sea, buscar en YouTube, escribir el nombre de Rafael Chacín y está ahí presente, o sea, los live streams, videos y todo eso de lo demás. Y por supuesto, un placer, o sea, estar contigo, señor Víctor Amaya, por su Porco. Esto fue otro episodio más de Rafuchos Corner. Que tengan un excelente día y por a poco que estén, o sea, por favor, el derecho de voto es sagrado. El derecho del voto es sagrado para todas las personas que están votando en las elecciones primarias en Venezuela. Entonces, el derecho al voto es sagrado, universal y por supuesto secreto. Y voten lo que más y voten de la persona que usted va a elegir para definir al futuro de Venezuela. Entonces, muchísimas gracias.